Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Medianoche y me gusta mucho conversar de libros. El video del día de hoy es un book tag al que fui nominada por Alex Reed, que suele hablar bastante de manga y de cuentos muy bonitos y novelas que superanaliza porque él estudia psicología. Este book tag está basado en la saga slasher de Halloween, que yo no tenía ni idea de que hubiera tantas películas. He tratado de colocar en cada una de las consignas libros spooky, obscuros y no tan famosos para poder ampliar un poco más las recomendaciones. Y son 1. Halloween 1978. Libro de terror o suspenso favorito. Voy a mencionar mi relato corto favorito de terror que leí cuando tenía 10 años y es La gallina degollada de Horacio Quiroga, autor uruguayo, y súper traumatizante porque yo era muy niña para leer esas cosas. Halloween 2, secuela de un libro excelente que resultó muy aburrido. Aquí coloco un clásico que es El Valle del Terror de Arthur Conan Doyle, muy conocido por todos sus escritos acerca de Sherlock Holmes, el gran detective de Inglaterra, y lo coloco porque aparte de que me estaba aburriendo, lo leí el año pasado y ya se me olvidó casi todo de lo que iba, ni siquiera recuerdo por qué era de terror. Al final con el personaje yo tengo como encuentros, desencuentros. Me gustan mucho más las adaptaciones audiovisuales que hacen porque siempre colocan esta tensión bromance o más entre Sherlock y Watson y eso me encanta. Halloween 3, Season of the Witch, libro de un autor muy diferente a lo que normalmente suele escribir o libro de un autor popular que es muy bueno pero que pasa desapercibido. La noche de la muñeca, una noche de espanto en 12 horas y 3 suspiros de Ana Romero. Es una autora mexicana que frecuentemente escribe más bien prosa y relatos, cuentos infantiles. Este libro está escrito en forma de poema y creo que es una forma de relatar poco utilizada en el terror. Creo que el mayor referente justo es El Cuervo de Edgar Allan Poe. Y este libro tiene además unas ilustraciones preciosas, pero como medio perturbadoras, se ven así, se ve toda truculenta que la muñeca se levante en la noche y esté mirando el cielo, ¿no? Entonces sí lo recomiendo, pero creo que es un libro más bien ambiental, de que poca luz y en la noche y que lo vayas susurrando y veas el impacto en tu pequeña audiencia, que pueden ser infancias de tu familia o para ti incluso. Halloween 4, El regreso de Michael Myers, libro de terror con una protagonista infantil o con un final impactante. Alguien en la ventana de Mónica Broson de México es un libro fabuloso. A mí me dio miedo y es en teoría para infancias, yo recomendaría de los 11 años. Y justo nos cuenta de un pequeño protagonista de esa edad que se ha mudado con su papá y su mamá a un edificio que a primeras luces se ve todo abandonado. En el piso inferior hay una lavandería toda en desuso. Se mudan y cosas pasan. Creo que esta novela corta es muy poderosa porque la autora trabajó con un grupo de niñas y entonces cada quien escribió y colocó en una caja cuáles eran como sus terrores nocturnos o pesadillas o miedos que realmente son así muy, muy personales. Y la autora los fue enhebrando justo como en la parte de apariciones o de sucesos en la obra. Entonces creo que por eso alcanza a ser visual y muy cercana a tus miedos infantiles. Halloween 5, La venganza de Michael Myers. Libro que esperabas con muchas ganas, pero resultó ser muy malo. Para quienes escucharon mi resumen de lecturas del mes de julio, aquí voy a volver a mencionar Cadáver exquisito de Agustina Basterrica, autora argentina, que en ese momento mencioné que hubiese quedado mejor como un relato corto para que fuera más impactante, porque el problema que tuvo fue que al alargarse a una novela, te da mucha más oportunidad de cuestionar el entorno, el mundo distópico en el que las personas ahora son todas caníbales porque los animales de cada reino han desaparecido. Esto sin impactar pareciera que en el ecosistema. Y todas las naciones, todas las del mundo aceptaron comer seres humanos casi que en un periodo de 5 años o menos. Y los personajes en realidad quedan bastante a desear. Y esto creo que pasó porque la autora llegó con una gran idea. Y siento que como que la editorial le dijo, estíralo, hagamos una novela. Que el final se vio venir desde muy lejos. Y otra cosa que tampoco me gustó fue que por ahí sí se le notó como un racismo a la autora al mencionar que los grupos carroñeros eran únicamente personas afrodescendientes. Entonces
No lo sé, la verdad es que el libro sí me quedó bastante de ver. Entiendo que la mía es una opinión impopular. Halloween 6, La maldición de Michael Myers, libro con un personaje imparable. La saga de Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval con su gran personaje Luna Negra, saga vampírica, saga juvenil, bastante ligera de leer, pero que no decepciona. Me encanta la construcción del mundo, me encantan sus personajes y cada curva que te va presentando me fascinó. Gran cierre. Estoy evidentemente enamorada de esa saga. Halloween H2O, libro con un personaje atormentado por su pasado. Canción para la noche o Song for Night de Chris Abani, es un autor de Nigeria. Y aunque este libro es ficción, nos narra de un apenas adolescente que, contra toda su voluntad, ha sido envuelto en guerrilla y obligado a cometer cosas súper espantosas y dolorosas. Le han arrebatado su infancia, ha perdido su familia y está en esta búsqueda de hogar o de reencontrarse con algo profundo en su corazón. Es un libro súper cortito, los capítulos son muy breves y a mí me sorprendió mucho leer al autor porque tiene una claridad y una belleza y una sutileza para narrar las cosas que es así de ¿cómo puedo estar leyendo algo tan terrible y aún así subrayar las frases o los párrafos? Y sí me rompió un poco o mucho el corazón. Si mal no recuerdo, estuvo en mi top de mejores lecturas del año pasado. Halloween Resurrection, libro con buenas ideas, pero personajes planos. Voy a mencionar un libro que leí para el Miedotón del 2022, que es este maratón de lecturas de horror que organiza la mítica Vikinga Lectora. Y el libro en cuestión fue Un viejo gato gris mirando por la ventana de Antonio Malpica. Es un autor mexicano muy famoso por una saga de héroes que es como de terror y fantasía que tengo muchas ganas de conocer. Y este fue el primer libro que pude leer de él y no me gustó porque justo tiene unos personajes muy planos, ya saben, en el sentido de que el pobre muy empobrecido y en completa precarización, sin estudios, sin trabajo y que solo vive con las monedas que le dan en los semáforos a limpiar parabrisas, pero él es tan feliz y tiene una contraparte de un niño que lo tiene todo, es súper rico, pero mira qué infeliz y cómo seca sus lágrimas con billetes y que envidia a la persona empobrecida. Y yo sé que este es un libro infantil, que no todos deben tener grandes moralejas, ni siquiera enseñanzas, porque es entretenimiento, pero creo que este libro sí desinforma y está muy mal envejecido. Halloween 2007, libro de terror psicológico o donde se explore la psique de un personaje. Temporada de huracanes de Fernanda Melchor de México. Este libro rompió BookTube hace algunos años y no fue para menos. Nos va a narrar de un pueblo muy pequeño atravesado por muchísimas violencias y los personajes son principalmente niños y un día se encuentran a la bruja del pueblo ahogada. Cómo ha sido el crimen o cómo han sido sus vidas es un torbellino del que la autora te toma de la mano y cada capítulo es un personaje y no te suelta, no tiene puntos aparte. La única pausa de este dolor va a ser el punto final del capítulo. A mí me gustó, pero me horrorizó. Es igual ese tipo de terror tan real porque son las cosas que realmente sí ocurren en Latinoamérica sobre todo. Y sé que muy pronto va a estrenarse la película adaptación de este libro, que sí quisiera ver, pero me da miedo porque el libro fue demasiado duro para mí. Halloween 2018, libro que rebasó tus expectativas. Tengo pendiente hacer mi resumen de lecturas del mes de septiembre, pero me voy a adelantar un poquito mencionando mi mejor lectura de ese mes, que fue Almas de Rojo de Francisca Solar. Es una autora chilena y es un compendio de cuentos de ciencia ficción. Hay distopía, hay plot twist tipo Black Mirror y que te hacen cuestionarte un montón de cosas sociales. Me parece un libro súper poderoso, súper necesario de ser publicado en físico en Latinoamérica. Yo lo tuve que comprar en digital, lo recomiendo muchísimo. Halloween Kills, libro sobre pánico colectivo o psicosis colectiva. Este autor también siempre es mencionado en todas las Spooky Season y hay una razón muy poderosa porque este mangaka de Japón, Junji Ito, tiene ilustraciones bellísimas e historias completamente terroríficas. Estoy hablando de la colección de Uzumaki que leí hace 2 años y desde entonces he vivido con escenas espantosas que vi en la historia que nos quiere contar de formas persecutorias y envolventes de personajes, pero también que aterroriza de forma cósmica
poblados enteros. No es que pasen cosas particularmente violentas, en realidad son cosas que te descolocan bastante porque es un horror que yace en tu piel también. Entonces, sí, un poquito de precaución, pero chulada de ser leído. Halloween Ends, libro con un final que te dejó sentimientos encontrados. Mi hermana asesina en serie de Ojinkan Braithwaite es una autora nigeriana que nos va a contar una historia que pareciera thriller por el título que tiene el libro, pero en realidad también va a ser un pretexto para ahondar en sus personajes, porque es una chica viendo cómo justo su hermana es una asesina serial. Y esto solo sirve de pretexto para levantar la alfombra bajo la que se han escondido un montón de resentimientos, encuentros y desencuentros en la familia. Creo que no hay personaje agradable en la obra. He visto personas decepcionadas de la obra, pero creo que porque iban con una expectativa, no sé, tipo slasher. La novela tiene como una cadencia lenta porque nos acompañan varios soliloquios de la personaje principal. Para este book tag quiero nominar a 2 personas, que serían a Elvis de Caverna Soledad y a Nancy de Nancy Books. Sé que la Spooky Season todavía se alcanza a extender en noviembre, si les da tiempo de hacerlo, o en diciembre o en abril, porque en realidad creo que terror y thriller se puede leer en cualquier época del año. Y eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo de ver y escuchar. Bye.